Buenos días, profesora. En esta mañana yo hablaré sobre el tema que nos tocó, que es efectos ecológicos de la eutrofización en la estructura y función de los ecosistemas acuáticos continentales, de lo cual los integrantes de mi grupo son mi persona, que es Fran Porras, Jorge Luis Alayo, Matías Chávez Lirena y Espinosa Zabaleta Santiago, de lo cual primerito hablaremos sobre el caso de la introducción. Les daré una pequeña introducción para empezar con este tema. Bueno, en la introducción hablamos de que la eutrofización ocurre cuando los cuerpos de agua reciben exceso de nutrientes, que es de nitrógeno y fósforo, provocando crecimiento desmedido de algas, los cuales deterioran la calidad del agua, reduce el oxígeno, afecta la vida acuática y altera el funcionamiento natural del ecosistema. Además, también tiene una causa muy importante, que causa problemas en la infraestructura como plantas de tratamiento, captaciones y zonas de pescas, aumentando costos y afectando su operatividad. Bueno, ahora hablaré sobre los objetivos, de lo cual nosotros planteamos un objetivo general y 4 objetivos específicos, lo cual el objetivo general primero es analizar los efectos ecológicos de la eutrofización en la infraestructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos continentales. Y en los objetivos específicos está identificar los impactos ecológicos causados por el exceso de nutrientes. El segundo, que es evaluar cómo afecta la infraestructura relacionada al recurso hídrico. El tercero, describir cambios en la dinámica del ecosistema del oxígeno y de la biodiversidad. Y por último, reconocer las consecuencias para los servicios ecosistemáticos y la actividad humana. Hola profesora, a mí me toca la parte de marco teórico y explicar más o menos de qué trata la eutrofización. La eutrofización básicamente es un proceso de un ecosistema acuático donde recibe demasiados nutrientes, especialmente el fósforo y el nitrógeno. Estos nutrientes en sí normalmente son buenos, pero cuando llegan a entrar en exceso, provocan un crecimiento descontrolado de algas y también cianobacterias. Tanto este proceso puede ser mayormente casi siempre natural, pero en la actualidad ocurren principalmente por actividades humanas, como la agricultura o aguas residuales y la ganadería. Pero también está otra parte de cómo es que se forma o cómo ocurre la eutrofización. Básicamente, primero hablamos de un riesgo excesivo o hay un riesgo excesivo en el ingreso de estos nutrientes. Después, las algas crecen rápidamente y el agua se vuelve un poco turbia. Al estar con el agua turbia, la luz no penetra bien. Las plantas acuáticas sumergidas empiezan a morir. Luego, toda biomasa de algas empiezan a descomponerse y esa descomposición consume mucho oxígeno. Para poder llegar a una parte final después de todo lo que este proceso genera, el ecosistema puede llegar a un estado de hipoxia o incluso también de anoxia, provocando la muerte de peces y otros organismos que se pueden encontrar dentro de. Hablamos de una estructura en el ecosistema después de los cambios que pueden ver. Más o menos vamos a hablar o les voy a comentar de qué organismos aumentan, qué organismos disminuyen y cómo se organiza o se reorganiza la comunidad en sí. Primero hablamos de algunos puntos, tanto fitoplancton, macrofitas acuáticas, zooplancton, peces, biodiversidad general. Si hablamos de fitoplancton, como se puede entender y como ya mencioné anteriormente, con más nutrientes aparecen lo que son las floraciones densas de algas y cianobacterias tóxicas. Esto nos lleva a una reducción de la biodiversidad, porque solo sobreviven especies que toleran condiciones extremas. Si hablamos por otro lado de lo que es el zooplancton, hablamos de un zooplancton filtrador, como por ejemplo la apnea, también disminuye. Eso significa que el ecosistema pierde organismos claves que regulan el crecimiento del fitoplancton. Por otro lado están los peces. Muy aparte de lo que es zooplancton y lo que es fitoplancton entran los peces. En el caso de los peces, las especies necesitan altos niveles de oxígeno, que desaparecen en realidad con todo el proceso que se lleva. En cambio, ya empiezan a morirse, la cantidad de peces disminuyen y solamente sobreviven algunas especies que son resistentes, ¿no? Más como las carpas, como las tilapias.
Y si hablamos de una biodiversidad general, en términos generales la biodiversidad del ecosistema se reduce y las alteraciones tróficas se simplifican. Todo se vuelve un poco bastante inestable. Y ahora comenzando con la parte de discusión. Bueno, en esta primera parte voy a querer mostrar qué es lo que realmente pasa en los ecosistemas cuando ocurre la eutrofización. Lo primero es la homogenización. Básicamente el fitoplancton empieza a dominar y se desplaza mucho de las comunidades nativas. Esto ya lo explica Arco Pulido y su equipo en el 2019. Y lo podemos ver claramente en los embalses teranos estudiados, tanto en el Conocha y el Paño, que presentan floraciones que superan las 5.000 células por mililitro. El segundo gran impacto es el riesgo sanitario. No solo cambia la biodiversidad, sino también cambia las propiedades del agua. Por ejemplo, en Conocha el pH llegó a tener valores de hasta cercanos a 10 durante las floraciones, lo que es una alcalización externa. Además, se observó anoxia, es decir, pérdida casi completa del oxígeno. En el caso más crítico es el paño, donde se destacaron microcistinas que, que llegaron a concentraciones de más de 10 microgramos por litro. Es decir, el sistema no solo está degradado ecológicamente, sino que presenta un riesgo para la salud humana y animal. En resumen, la eutrofización no solo simplifica el ecosistema, también transforma el agua en un ambiente químicamente hostil. Ahora, en la segunda parte, vemos el otro lado del problema. ¿Qué factores están manteniendo o acelerando la eutrofización? Lo primero se le llama trampa de fósforo, explicada por Paduyes en 2023. Lo que ocurre es que el fósforo queda retenido dentro del sistema y empieza a actuar como un bloqueo. Aunque uno reduzca los aportes externos, el ecosistema sigue turbio porque las retroalimentaciones ya están instaladas. El segundo driver importante es el uso del suelo. Las cuencas agrícolas, como en el caso de las lagunas Boro, hay un aporte constante de nutrientes de los cultivos. Entonces, aunque se quiera controlar el fósforo, el ingreso nunca se detiene y eso hace que el sistema no pueda recuperarse. Y por último está el cambio climático, que funciona como un acelerador del proceso. El aumento de la temperatura favorece la estratificación y la liberación interna de nutrientes. Además, beneficia a las cianobacterias, que están adaptadas al calor. Significa que incluso los cuerpos de agua que antes podían resistir cargas moderadas, ahora cambian mucho más rápido hacia los estados eutróficos. En conjunto, estos drivers no solo originan la eutrofización, sino que vuelven más difícil de revertir. Ahora me presento, mi nombre es Matías Chávez y en esta parte voy a explicar el estudio de caso de la laguna de Conococha. Bueno, se tomó de referencia este caso de la laguna de Conococha de Ancash, ya que ha sido una laguna que se ha visto afectada por los efectos de la eutrofización durante los últimos años, debido, ¿no?, a diversos factores, pueden ser antropológicos, tanto climatológicos o naturales, y que van a ser revisados, ¿no?, en esta parte de la exposición. Primero comenzaremos por características. Vamos a describir la geografía de la laguna. Esta está ubicada a 4.050 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Recuay, Ancash, con una latitud de menos 9,6833 grados y una longitud de menos 77,2667 grados. Del origen del río de Santa, es el más emblemático de la región, que recorre todo el callejón de Huaylas y hasta llegar al mar. Ahí se puede apreciar una imagen de referencia aplicada a una fuente. Presenta un área de 2.011.741 metros cuadrados, una profundidad máxima de 1,15 metros, un dato que va a ser relevante para la siguiente parte, y un largo de 2.817 metros y un ancho de 1.676 metros, como se puede apreciar. Además, posee una flora bastante diversa en el apartado de arbustos, siendo el huarcu, en las laderas de la meseta, ¿no?, del caqui, también se puede presentar el ichu,
Y en ciertos puntos se aprecian bosques de quenúa y puyas de Raymond. Además, la fauna también es bastante diversa, ya que se han identificado 88 variedades de aves pertenecientes a 26 familias, y el 69% de las aves son acuáticas, el 51% terrestres, y no, así. Existen 15 especies de interés para la conservación y 4 en riesgo de extinción. Por lo tanto, se presentaría un interés para la preservación, ¿no?, de esta laguna. Entonces, ¿por qué se ha visto eutrofizada? Organiza este efecto de eutrofización en la laguna. Las causas que he podido recolectar a través de diferentes estudios, en casos una tesis del 2012 realizada por estudiantes de la Universidad del Altiplano, ¿no? Sugieren que son las actividades ganaderas y poblacionales, las cuales año tras año vienen alterando y acelerando su envejecimiento, debido a la presencia de animales que toman el agua, la ganadería que arrastra, ¿no?, las heces hasta la parte del lago, y bueno, ¿no?, genera este efecto. Además, también muchos residuos sólidos y de desagüe son expuestos a la laguna, lo cual pues también genera, ¿no?, el efecto de la eutrofización por exceso de nitrógeno, por la descomposición de estas heces, ¿no?, de las bacterias y todo ello. Entonces, las consecuencias causadas por este efecto van a ser medidas por cuatro parámetros, los cuales son el fósforo total, el nivel de nitratos, la clorofila A y el disco Secchi, ¿no?, que va a medir la transparencia. Entonces, el fósforo total presenta un nivel trófico muy elevado, llegando al nivel hipereutrófico de 128,9 microgramos por litro y 132 microgramos por litro, tanto para para la temporada de lluvia como para la de estiaje respectivamente. La de nitrato también se encuentra en un nivel trófico alto, eutrófico, con 201,7 microgramos por litro y 230 microgramos por litro, para las mismas temporadas respectivamente, ¿no? De estiaje y de lluvia. La clorofila A también llega a ser un nivel trófico muy alto, hipereutrófico, con 46 con 46 microgramos por litro. Y bueno, para el disco Secchi, que va a medir la transparencia, ¿no? La laguna Conococha se encuentra en un nivel trófico muy alto, hipereutrófico, con 0,69 metros y 0,62 metros en la temporada de lluvia y estiaje respectivamente, lo cual ya fue expuesto anteriormente. Se decía que había tenido una profundidad de 1,16 metros, por lo tanto es un nivel bastante bajo a lo que se debería tener, ¿no? Hay una capa tan profunda, una capa tan gruesa de fitoplancton, ¿no? De ese tipo de fitoplancton que va a generar la eutrofización, que es una capa muy gruesa, entonces no se va a poder, ¿no?, pasar la luz y va a causar todo ese efecto de la eutrofización. Entonces llegamos a las posibles soluciones. Dentro de las recomendaciones, ¿no?, siempre es tomar en cuenta la sectorización de las áreas de pastoreo, ya que, bueno, al ser el pastoreo no, de la ganadería, ser uno de los residuos, o sea, sus residuos de heces, de toma de agua, como se puede apreciar en la foto, eso pues genera, ¿no?, esa contaminación por nitrógeno de heces, y bueno, se debe de controlar esas áreas de ganado y para poder llevar una recuperación de los pastos también. De ahí también es necesario formar programas de saneamiento urbano que promuevan las buenas prácticas de gestión de residuos sólidos para que no caben en el lago y, bueno, este, empeoren la situación bastante grave que ya se encuentra el lago.
Además, también se debe llevar una gestión de aguas residuales de las poblaciones aledañas y para evitar, ¿no?, que terminen también en esta zona. Y bueno, eso sería todo por la parte del estudio de caso. Muchas gracias. También aparece la parte final de la exposición. Y eso sería todo.